los cambios en el lazo social en el mundo de hoy, el cambio en los vínculos. Las épocas no se suceden linealmente, las épocas se intrincan y no se puede hablar de singular. Hay un arco iris, hay un abanico de diversidades en los lazos sociales en toda época y en la actual. Sin embargo, se puede hablar de algunos rasgos dominantes. Yo estuve pensando en la pregunta a ustedes, ¿qué cambios ahora? Y son significativos. Vivimos un mundo de la velocidad, vivimos un mundo del espectáculo y de la imagen. Todo eso incide en el carácter de los vínculos interpersonales o con uno mismo también o en su grupo. Se habla también, además de la velocidad, del declive de las instituciones, del derrumbe de las formaciones colectivas que sacralizaban ciertos vínculos y los formalizaban, a una época donde estos mandatos sociales y estas restricciones son más laxas, y entonces hay una tendencia más a la dispersión, al vale todo, al yo soy como soy y tengo derecho, yo soy lo que quiero ser y me comporto como quiera, no hay pautas formales de convivencia. El hecho de la instantaneidad de la información, del aumento de la urbe, de la instantaneidad de las informaciones, la revolución digital con los celulares, con las computadoras, eso ya es un cambio radical. Los vínculos, los lazos sociales son hoy más cambiantes, más efímeros, más fugaces, menos estables. Yo creo que esto tiene consecuencias hondas en eso que sagradamente llamábamos en una época estructuración subjetiva o estructura subjetiva o construcción de subjetividad. Lo que Bauman llama el tránsito entre la modernidad sólida con pautas claras a una modernidad líquida y cambiante de un instante a otro. Me parece que los vínculos ahora son más fugaces, más efímeros, más rápidos, más touch and go, tanto en el plano de la amistad como en el plano del amor, del erotismo. La sanción a la transgresión es menos severa. El castigo a los desviantes o a los distintos o a los infames es de otro orden. La homofobia ha disminuido. Del bochorno gay o lesbiano se pasa al orgullo gay, al derecho a la libre elección del partener. Todos esos son cambios radicales. Yo diría transitorios, porque como hay una aceleración en los cambios sociales y en la adquisición de novedades, hasta, como dice Virilio, hasta la revolución industrial los cambios se medían en décadas o en siglos, después se midieron en años y ahora se miden en meses. Y lo que hoy es vigente mañana puede estar perimido. Yo pienso que hay y con esto voy a ir cerrando y ya concluyendo, yo pienso que ese cambio acelerado, eso que como fenómeno societario se ha llamado mutación o vértigo civilizatorio, también se interioriza. Esa velocidad y esa plétora de acontecimientos en el mundo social cambiante se interioriza y el tiempo vivencial interior se acompasa a esa velocidad. Y nuestros vínculos son más touch and go y estamos pensando en el avión que tomamos. Antes se iba a Europa una vez en la vida, sí se iba. O el sedentarismo, o Kant vivió toda su vida sin alejarse de su domicilio más de 20 kilómetros y nosotros viajamos y estamos en distintas ciudades, en distintos sucesos.
son ciudades más anónimas. Yo en el pueblo donde nací, crecí, sabía el nombre del almacenero, del tendero, del pescador. Nadie sabe el nombre, ni recuerda el rostro de la chica que hace las facturas en el supermercado. A mí me parece que este cambio, esta superficialización, provoca un fuero interior más delgado, más actuado que pensado. Que el equilibrio que en la modernidad había entre tiempos reflexivos, entre tiempos transitivos, tiempos de hacer cosas, y tiempos reflexivos. Le llamo momento reflexivo a ese uno piensa en lo que hizo, en lo que hace y en lo que quiere hacer. Ese metabolismo entre hacer y pensar lo que voy a hacer o lo que quiero, o tiempo de aburrimiento, que ese equilibrio propio de nuestra experiencia de jóvenes ahora está en una situación como esas películas Blade Runner o Abu de Suflo, que hablan de gente que sobresatura y sobrecalienta el presente, y ya no vivimos un tríptico de tiempos, de pasados, de recuerdos, de herencia, de anhelos y tiempos de proyectos y de mañana, sino vivimos una sucesión acelerada de tiempos presentes. Las relaciones entre los géneros en el occidente desarrollado están experimentando una transformación realmente notable, porque en forma ancestral las relaciones entre varones y mujeres han sido vínculos establecidos entre un sujeto hegemónico dominante y su objeto de deseo u objeto de amor. No ha habido reciprocidad debido a lo que se ha llamado la dominación social masculina o la subordinación social femenina. La posibilidad de las mujeres que pertenecen a los sectores occidentales desarrollados de tener acceso a los estudios superiores y a los trabajos remunerados ha cambiado el estatuto social de las mujeres, y esto a su vez favoreció que muchas mujeres se ubicaran en posición de sujeto en este intercambio social y también amoroso con los varones. De modo que empieza a haber un intercambio intersubjetivo. Esto es tan notable que ha tenido influencia en las corrientes psicoanalíticas que utilizamos para comprender estos procesos. Por ejemplo, el psicoanálisis intersubjetivo desarrollado en Estados Unidos con orientación en género estudia lo que son relaciones entre sujetos, o sea, relaciones que Jessica Benjamin, por ejemplo, ha definido como una calle de dos direcciones, donde lo que cuenta para dar sentido y coherencia a los procesos psíquicos de un sujeto es saber que se está vinculando con otro sujeto que es un centro equivalente de subjetividad y que de esa manera es posible comprenderse. Este cambio, que sin duda es auspicioso porque es un cambio que políticamente avanza en el sentido de la democratización y subjetivamente avanza en el sentido de la posibilidad de un intercambio recíproco. Sin embargo, no hay que extremar el optimismo ni pensar que esta ha sido una revolución cultural exitosa, completa o lograda. Por el contrario, recientemente estamos asistiendo a fenómenos de reacción considerables, que son las reacciones en Occidente expresadas a través de la violencia creciente contra las mujeres y de los femicidios, y en Oriente a través de las formas de fundamentalismo extremo que tienen tan preocupado al mundo. Si hay que decir algunas cosas, breve, concisa, con respecto a la cuestión de los vínculos hoy en día, pienso que la cuestión central con respecto a los vínculos es, por supuesto, es una banalidad decirlo, es la ruptura de los vínculos. Pero yo creo que la ruptura de los vínculos, si bien es un proceso histórico que viene subiendo de hace mucho tiempo, sobre todo en las sociedades occidentales, por supuesto, hoy en día hay realmente un momento muy particular desde hace unos 30 años, que es realmente debido a la dislocación real o sea, concreta, no objetiva, la dislocación
de lo que es el ser humano mismo, ¿no? O sea, estamos viviendo una suerte de modularización, o sea, el hombre se transforma en sus módulos. La imagen que a mí me gusta utilizar, porque me parece que es bastante significativa, es la que utiliza Antonin Artaud cuando habla del cuerpo sin órganos. Él dice que el cuerpo sin órganos quiere decir la idea de una organicidad, que no es la suma agregativa como un Lego de partes, ¿no? El cuerpo sin órganos es lo que Canguilhem, Georges Canguilhem también dice, o sea que nosotros no podemos agarrar ni el cuerpo, ni la cabeza, ni la mente con funciones así separadas y tratarlos separadamente tipo DSM-4 o DSM-5. Bueno, hoy en día, si nosotros tenemos en mente así la idea de Antonin Artaud del cuerpo sin órganos, podemos decir que nuestra sociedad es la sociedad que ha terminado por casi producir órganos sin cuerpo, funciones sin cerebro, módulos sin mente. Entonces, en realidad la cuestión de los vínculos, a mí me parece que ya no se trata más del vínculo de uno con el otro, sino realmente una cuestión de que no hay uno y no hay otro suficiente. Esto también tiene como zócalos generacionales. Los más jóvenes de 20 años que están en un mundo modelizado por la digitalización, donde existen funciones como en los aparatos, ¿verdad? O sea, están un poco más dislocados. Capaz que nosotros de generaciones más viejos todavía queda algo de una unidad orgánica, pero en síntesis la cuestión de los lazos hay que tomarla no como una cuestión simplemente de superficie, de intersubjetividad, sino de una dislocación de la base mismo de lo que es el ser humano, sobre todo en Occidente. Como terapeutas, como clínicos, nosotros tenemos que tener en cuenta de esta realidad antropológica y social e histórica. Si no tenemos cuenta de esto, nosotros estamos funcionando con una cartografía perimida. La pregunta por las alteraciones de los vínculos actuales requeriría primero ponernos de acuerdo acerca de a qué le llamamos vínculo. Me parece que en general la asociación de grupos se ha afiliado alrededor de una idea de lo vincular que fue bastante hegemónica en las ciencias sociales y que el psicoanálisis desplegó alrededor de algo así como que los hombres ingresan a la cultura de esta manera y a la comunidad. De esta manera se hacen hombres en el sentido de que toman un lenguaje y toman un tipo de lazo con otros que permite que se sobreviva de una manera cultural y simbólica. Esta idea requería pensarlo alrededor de una renuncia pulsional, y esta renuncia pulsional para conformar una sociedad es algo que hoy no parece responder del todo a los modos actuales. Pareciera que el tratamiento con lo pulsional hoy es bastante diferente. Decir cuáles son los vínculos actuales obligaría a pensar si podemos o no registrar la alteración de algo, porque nosotros estamos formados por una cierta manera de pensar lo vincular que nos permite registrar alguna cosa y otra no la registramos. Es bastante difícil decir qué hace vínculo hoy, ya que sabemos que hay unas maneras de conectarse de los hombres entre sí que a veces no sabemos si les denominaríamos vínculo, de la misma manera que lo haríamos con un vínculo conyugal o un vínculo amoroso. Entonces, me parece que ahí se abre también una pregunta más profunda, que es cuáles son los modos de conexión que existen entre los hombres hoy, y si allí hay vínculos en el sentido que la asociación de grupos venía trabajando la idea de lo vincular. Yo diría que era una descripción muy cruda, pragmática y sencilla. Nos alegran y sufrimos los modos de relación para con los otros que hay en la actualidad, porque por un lado esperamos un tipo de respuesta de los otros, esperamos una manera de presentación de una familia, de una pareja, de una persona que viene a la consulta, y aparecen algunas sorpresas.
¿Cuáles son estas sorpresas? En primer lugar, había una manera de organizar las formas, digamos, las subjetividades modernas que tenían mucho que ver con un metaorganizador que era el Estado y su ley. Por lo tanto, el tema de la responsabilidad, el compromiso, el tema del deber, el tema de la obligación, era un tema neurótico bastante frecuente. Hoy en día parecieran aparecer otras cuestiones que no se preguntan alrededor de estos ejes. Entonces creo que hay una serie de cuestiones que han modificado en la clínica y que también en la vida cotidiana nos sorprenden. ¿Cómo podríamos caracterizarlos? Por un lado, los vínculos actuales creo que son más libres, en el sentido de que están menos fijados, menos repetitivos, a veces más alterados de una manera que podríamos pensar que es más libres, aunque la palabra libre la dejaría en bastardilla debido a que la libertad no es tal si es que tenemos que hablar de si es posible ser dominado por los poderes que el capitalismo va entronizando en distintos momentos o no. Y creo que sí, que el dominio actual es muchísimo más sutil y muy fuerte, y es a través de mecanismos que ya no son los que conocíamos nosotros y bien manejamos en los años 50 y 60, que tenían que ver con la ideología, la alienación, sino que tiene más que ver con este plano de integrar las máquinas y ser uno con la máquina, ser parte de las máquinas. Cuando hablo de máquinas estoy hablando de las tecnologías con las que nos servimos y que hacen que un corte de luz nos deje en pánico, porque entramos a perder los recursos con que nos movemos, ¿no? Me parece que hay una serie de cuestiones en las cuales el dominio hoy se ejerce de una manera mucho más sutil y silenciosa y hace que se viva como en una especie de vértigo de enorme facilidad para cambiar y volverse a inventar alrededor de las opciones que nos presenta el mercado. Por lo tanto, el dominio sigue existiendo. Hay un descompromiso, pero también hay un desamarre de la ley. Esto puede traer una dificultad con hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Esto tiene mucho que ver para las clínicas que nosotros hacemos con cómo se asume la responsabilidad, pero la relación para con la ley ha cambiado enormemente. Por lo tanto, la construcción del otro como un semejante hoy ya es una especie de relato retro a veces, que necesitamos hacernos como meta, pero que encontramos muchas veces el otro no lo es. El otro es simplemente un otro muy ajeno. Me parece que esas son las alteraciones más frecuentes, más dramáticamente frecuentes. Hace ya por lo menos 2 décadas que empezamos a preguntarnos en relación con los cambios del mundo, de los vínculos, de las subjetividades y nuestras propias transformaciones, ¿por qué no? Desde ese momento, cambio, transformación, flujo, devenir, incertidumbre, novedad, se convirtieron en términos insistentes y cotidianos. Esto nos llevó a nuevas reflexiones. Por ejemplo, hubo que volver a pensar los vínculos, pensarlos en un contexto de cambio, de novedad, de diversidad. En mi caso, hacer esto desde una perspectiva que es al mismo tiempo psicoanalítica, vincular y compleja. Cuando parecía que todo se desvanecía en el aire, todo lo sólido se desvanecía, en ese momento, ¿dónde situar el vínculo? ¿Del lado del cristal? ¿Del lado del humo? En realidad, durante todos estos años he venido intentando situarme y resituarme en relación con estos pensamientos. Y les diría que en este momento me sitúo quizá en el medio. ¿En el medio de qué? De 2 perspectivas. Una, la perspectiva moderna, que solamente pensó en el vínculo como algo sólido, estable y perenne. Otra, la perspectiva tan remarcada en la actualidad cuando se habla de lo efímero, lo transitorio, lo que insiste en intentar diluirse. Yo entiendo en realidad que en una sociedad de tanta complejidad como la que nosotros habitamos,
hay vínculos de distinta índole y coexisten formas vinculares diversas y a veces hasta contradictorias. Por ende, si bien encontramos todos los vínculos efímeros y líquidos que están en el tapete en el mundo actual, también lo estable busca sus lugares de refugio, busca algún lazo, no importa cuál fuere su denominación, que permanezca. Dado que el sujeto humano, el psiquismo humano, vive en flujo constante, en permanente modificación autoorganizativa, se ve requerido también de puntos de anclaje o puntos de estabilidad. Y estos los encuentra con otros y entre otros. Que le otorgan el sostén y la regulación que le van a permitir que van a ser soporte de su construcción, de construcción constante. Por eso pienso, no hay sujeto sin otro, no hay sujeto por fuera del vínculo. Hay lazos con características efímeras y hay también tendencias a establecer vínculos que, para bien o para mal, tienden a arraigarse en lo más profundo de los afectos. Hay a veces deseo de la búsqueda de un par, de la índole que fuera, hay alegrías y penas del amor, hay a veces deseo de hijo, hay distintas pertenencias. Entonces, hoy, en esta muy breve presentación, elijo destacar esta zona del vínculo y de la búsqueda a la pertenencia a configuraciones vinculares, teniendo en cuenta y destacando que las configuraciones vinculares son hasta sorprendentes en su diversidad hoy en día, y que los modos de ir estando con otros, también son muy diversos. Y de cualquier manera, esta zona que yo elijo destacar hoy, la del vínculo y la pertenencia, es realmente contrapuesta a una fuerte propuesta de nuestra sociedad mercantil, que es la riesgosa figura del aislamiento.